Cordial saludo. Nuestro equipo está conformado por Carmen, Edson, Juan Gabriel y yo, Karen Cruz, y nos complace presentar el primer avance de nuestro proyecto, un reporte crítico sobre las tecnologías digitales como herramientas en la sociedad de la información. Este trabajo corresponde a la unidad 1 del curso Introducción a las TIC, orientado por el profesor Dr. Francisco Pereira. Nuestro propósito es analizar cómo la evolución tecnológica ha transformado la forma en que producimos, en que almacenamos y compartimos conocimiento. Para iniciar, revisamos las fundaciones de registro, es decir, esos primeros hitos que permitieron que la información trascendiera en el tiempo y el espacio. Primero fue el origen simbólico, esa escritura en Sumeria hace 5.000 años que permitió fijar la memoria humana. Después fue la sistematización, cuando la información comenzó a organizarse en censos, registros, convirtiéndose en un activo valioso para la gestión social y económica. Estos dos momentos son la base de todo el ecosistema informacional que hoy habitamos. Ahora bien, en la llamada revolución del saber, existieron dos hitos que transformaron radicalmente el acceso al conocimiento. Uno es la imprenta de Gutenberg, que rompió el monopolio del copista y democratizó la lectura. Y dos, el enciclopedismo, que durante la Ilustración intentó organizar todo el saber humano en una estructura universal. Ambos procesos anticiparon la lógica del Internet en cuanto a ese acceso masivo, a la organización del conocimiento y la circulación ampliada. Luego, con la llegada de la industrialización, la información se convirtió en un activo económico. Surgió la división entre trabajo operativo y trabajo administrativo, lo que marcó las nuevas formas de gestionar los datos. Paralelamente, se dio la captura de la imagen con Daguerre y Lumière, inaugurando esa posibilidad de registrar la realidad visualmente. Por primera vez, la humanidad pudo conservar esos momentos, los rostros, los movimientos, eliminando límites de tiempo y de espacio. Después, en el siglo XX, aparecieron dos fuerzas masivas, la radio y la televisión. La radio unificó naciones a través de la voz, transmitiendo discursos históricos y mensajes que moldearon imaginarios colectivos. La televisión, por otro lado, se convirtió en ese medio hegemónico del siglo XX, consolidando un modelo unidireccional donde el receptor era pasivo. Esos medios marcaron profundamente la cultura y la política. Tiempo después llegamos a la domesticación informática. El paso del computador empresarial al computador personal, marcas como Apple y Commodore llevaron la tecnología al hogar, transformando la vida académica y administrativa, y con la arquitectura en red pasamos al modelo de uno a muchos, a muchos a muchos. El Internet rompió esa hegemonía de los medios masivos y abrió la puerta a la conectividad global. Es así como en la frontera digital actual aparecieron dos conceptos claves. Uno, el presumidor y dos, la automatización con inteligencia artificial. El presumidor es ese usuario que no solamente consume, sino que también produce, modifica, distribuye contenidos desde su smartphone. Y la automatización, como señalan Corbalan y Sánchez, integra agentes autónomos y flujos inteligentes que ya participan en procesos comunicativos y laborales, redefiniendo esa interacción humana. Ahora todos participan. De igual manera, antes de dar paso a mi compañera Carmen, es muy importante mencionar
cómo la televisión funcionó como un instrumento de poder. No fue un medio inocente, realmente desplazó dinámicas familiares y consolidó un modelo de receptores pasivos. Los gobiernos y conglomerados aprovecharon su capacidad para penetrar en la intimidad social. Este antecedente es clave para entender por qué la interactividad digital representa una ruptura muy significativa de esos momentos en que antes eran totalmente consumidores pasivos y ahora ya intervienen en todos esos procesos. Gracias, compañera Karen. Continuando, en cuanto a la convergencia mediática, se dice que se marca el fin de la pasividad. Las tecnologías digitales ya no son solo dispositivos de consumo. En la sociedad red, la información circula de manera constante y se ubica en múltiples direcciones. La paradoja de 5000 años. Hoy, tras 50 siglos buscando cómo medir la información para nutrirnos de ella, nos encontramos perdidos buscando luz en medio de la herramienta que terminó por convertirse en nuestro mundo. El algoritmo reina en la particularidad y somete en la ignorancia a la soledad del siglo XXI. Por ello, en esta diapositiva se introduce el concepto de redes e intermediaciones. La comunicación en redes es dinámica y bidireccional, como lo señala PETI 2014. Los roles del emisor y receptor se mezclan. Un ejemplo de esa interacción son las plataformas como Facebook, TikTok o Instagram, que convierten a cualquier usuario en un emisor activo. Es necesario mencionar, en cuanto a la construcción de comunidad, que es un proceso colectivo. Aprendemos no solo el entorno inmediato, sino los mensajes cotidianos. La comunicación socializada permite construir identidad, vínculos y subjetividades. Es un proceso de reciprocidad constante que sostiene culturas e instituciones. Asimismo, es importante comprender que en el mundo simbólico, la construcción de significados es activa. Según Petit, nacemos en un entorno simbólico que vamos reconstruyendo mediante percepción, internalización y negociación. Esto explica cómo interpretamos la realidad y cómo las TIC influyen en esa reconstrucción. Cabe señalar la interacción intercultural. Se amplifica con las TIC. Sin embargo, no basta con conectarse, se requieren competencias críticas y empatía. La UNESCO advierte que persisten desigualdades estructurales como sesgos algorítmicos y brechas de acceso que pueden reproducir inequidades. De ahí que la alfabetización crítica sea más que una habilidad técnica. Esta implica evaluar información, comprender riesgos de desinformación y supervisar la autonomía de los sistemas de la IA. Si bien las TIC democratizan el acceso al conocimiento, especialmente en contextos rurales y aislados, es necesario e inminente utilizar y pensar de forma crítica el uso de plataformas y herramientas digitales. En cuanto a competencias comunicativas, se identifican riesgos como la superficialidad cognitiva y las burbujas informativas. También se destaca la dimensión multimodal, saber usar el lenguaje según el contexto digital. Y por supuesto, la ética y la ciudadanía digital como pilares de la participación responsable. En el caso de la educación en Colombia, se observa un tránsito hacia modelos activos donde el docente es mediador. Persisten desafíos como la brecha digital rural, la evaluación crítica de fuentes y el bienestar emocional en redes. Las TIC configuran cómo pensamos y validamos el conocimiento. Hacia una educación más humana. El verdadero reto no es incorporar tecnologías por sí mismas, sino resignificar su papel en función de procesos educativos críticos y constructivos. Habitar el entorno digital no como consumidores, sino como actores activos de la cultura y la sociedad. Con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.